Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Hemos tenido un pequeño problema de audio y eso nos va a meter un poquito más de presión porque después hay otro shiur y no quiero tomar tiempo de ese otro shiur. Estamos estudiando la página 15 de Masejet Eruvin. Vamos a comenzar. Al principio justo de la página nos dice así, Itmar, así está dicho, Leji Omed Neelav, un Leji que está parado por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que estaba ahí desde antes y nadie lo puso en ese lugar con la finalidad de que sea un Leji. Abaye Amar, Abaye dijo, Hebe Leji, se considera como un Leji, y Raba dijo, no es un Leji. Ajedelo Samignan Aleme Edmol, Kule Alma lo pligue, de los Hebe. Pues bien, la Gemara a explicar. ¿Dónde está la discusión entre Abaye y Raba? Dice, aquel objeto que tiene 10 tefajim de alto y que está al comienzo de un Maboy, que en ningún momento nadie antes de Shabbat lo determinó como leji, ahí nadie discute, todo el mundo está de acuerdo que no son leji. ¿Dónde está la discusión entre ambos? Kipligue, dejar esa misma de aquello que ya estaba ahí, y una persona vino y le dijo, esto lo voy a hacer mi leji para Shabbat. Raba Amar lo habe leji, Raba dice, no es un leji. ¿Por qué? Porque de meikara lo adate de jeja abde, velo habe leji. Dice, ¿por qué? Porque desde el principio, cuando se plantó ese árbol, o cuando se puso ese palo, o cuando se creó ese leji, ¿bien? En la intención inicial no estaba que eso fuese un leji. Entonces eso nunca va a ser, nunca va a poder ser un leji. Entonces, continúa la cámara y dice, Casa Karata Jamina, ¿qué es lo que qué es lo que puedo pensar ahora? Kiyeji de pligue, beleji, pliguen a mi mejitza. Dice, puesto que están discutiendo sobre el leji. Entonces, a lo mejor también me están discutiendo sobre el tema de la mejitza, de esa pared que va a venir a autorizar o a prohibir, de esa pared, de una pared. Es decir, para Abaye sí sería una mejitza y para Rabban no sería una mejitza. Le pregunta la Gemara y dice, Tashma, ven y escucha lo siguiente, una Mishnah de Sukkah. Dice, a usted Sukkatov ben ilanot de fanotla, que será una persona que hace una Sukkah utilizando árboles que ya están ahí los árboles, los utilizo como pared. Bien, dice la azúcar es que será, yo creo que estamos viendo, que aunque yo al principio no haya plantado esos árboles con la intención de hacerlos la pared de mi azúcar, me está diciendo la Mishnah que yo los puedo utilizar como la pared del azúcar. Entonces responde la Gemara y dice, Ajaba y Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Shenetaan mi tejilaleka. Dice, no, en realidad estamos hablando de un caso en el que efectivamente se los plantó desde un comienzo con esa finalidad. Y Aji, Pshita, dice, pero si es así, por supuesto que está claro, no sé qué novedad me trae la Mishnah, porque si ya los planteé desde un comienzo para que sean la pared de mi sukkah, entonces ¿por qué no podrían llegar a serlo? Entonces dice la Gemara, dice, Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Maudetema Lixor. Dilma ate mushe beilan. Dice, yo podría haber pensado que los sabios habrían prohibido esos árboles, a pesar de que yo los planté para hacer la pared del azúcar. ¿Por qué? Porque en Shabbat y en Yom Tov yo no puedo utilizar los árboles, no me puedo servir de ellos. Y de miedo a que la persona viniese a utilizar el árbol para colgar algo de una rama o para otro motivo, ya que está dentro de las paredes del azúcar, yo podría haber pensado que los sabios prohibieron hacer un azúcar con las paredes del árbol, utilizando los árboles como paredes. Entonces, Kamash Malaan, por eso viene la Mishnah a enseñarnos que no es así. Tashma se enseñó en nuestra Masejet Eruvin, Ayasham, Ilan, o Gader, o Hitzat Kanim, Nidom Mishum de Yomad. Entonces estamos hablando de ese pozo, el pozo que habíamos hablado, los Pasé Beerot. ¿Sí? Si os acordáis, habíamos dicho que había pozos que se utilizaban durante Shabbat, pero al tener una profundidad de 10 y una superficie de 4x4, entonces eran considerados como un dominio privado. Yo no podía sacar agua de ese dominio privado para llevarlo a un dominio público. Pues, ¿qué es lo que autorizaron? Autorizaron a hacer unas esquinas, ¿bien? Unas especies de escuadras en las esquinas. Ahora, si ya había ahí un árbol o una valla o unos canim, unos juncos que estaban puestos ahí, se considera como válido para hacer esas paredes. Entonces, entonces ¿qué estamos viendo? Que aunque yo no lo puse ahí en un principio para convertirlo en una pared, lo estoy considerando como una pared existente. Te responde la Gemara y dice, Hanami, me voy a esquinar.
¿De qué estamos hablando ahí? Shasami Tejilaleka. No, en realidad ya fueron puestos ahí desde un principio para eso. Entonces dice, Yahi, Maika Mashmalan. Entonces es así. ¿Qué es lo que yo voy a aprender de aquí? ¿Sí? Kamashmalan, Hitzata Kanim, Kanele Kane Pajot Mishloshat Tefajim. Es decir, yo voy a aprender de aquí que si tengo una pared hecha de juncos, si esos juncos tienen menos de 3 tefajim entre uno y otro, se considera como una pared. ¿Por qué? Porque voy a aplicar la ley del labud. Usde vía mine, usde valle mine, a valle me raba. Y así es como le vino a preguntar a Valle a Raba en el capítulo 2 de nuestro tratado. Pregunta la Gemara, otra pregunta. Tashma, ven y escucha. Ilan, un árbol. Hamesech al haaretz, un árbol que viene y tiene su follaje de tal manera que cae sobre la tierra y crea debajo del árbol una especie de espacio. Y en nofo gaboa mina are shalosh tefajim, es decir, si la copa del árbol que envuelve el árbol hasta el suelo llega a una altura de menos de 3 tefajim desde el suelo, metaltelim tachtav, se puede transportar bajo él. ¿Por qué? Porque estaría creando una especie de espacio, de paredes, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a pesar de que a priori yo no había plantado ese árbol para que me hiciese paredes, en realidad lo estoy considerando como que son paredes y puedo transportar dentro de él. Dice, Ajana mi bemaya esquina. ¿Aquí de qué estamos hablando? Shenetao, en realidad sí lo plantamos para eso. Mitejilaleka. Y aji metaltel beculo. Si fuese así, podría transportar en todo el espacio. ¿Sí? Alma amarrabuna vera de Rabbi Yoshua. Entonces, así es como dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Emetaltelim boela bet seataim. No se puede transportar más que en un espacio de bet seataim. ¿Sí? ¿Por qué? Responde la Gemara. Perdón, entonces ahí viene a responder la Gemara y dice, explica. Y dice, a pesar de que se plantó a priori para ello, no se puede transportar más que en ese espacio llamado Bet Seataim, porque en Mishum de Habe dira Shetashmisha Beavir, porque es una casa que está hecha únicamente para un uso externo. ¿Qué quiere decir? La persona no plantó ese árbol para hacer un refugio, para vivir en él. Plantó ese árbol para qué? Para justamente los pastores o las personas que venían a trabajar al campo tuviesen un lugar donde resguardarse para descansar, pero no estaba hecho como un lugar de habitación. Mejor dirá Shetashmisha de Avir, y toda la casa que está hecha para un uso circunstancial, no se puede transportar en ella más que dos, el lugar llamado Betzeatai. Tashma, ven y escucha. Otra veraita, Shabbat, un Shabbat, es decir, una persona que está y va a hacer su Shabbat, Betel, Sheuga Boazara, en un montículo que tiene más de 10 tefajim de alto, es decir, es un dominio privado. Hu, Vehu, me arba amot al Bet Seataim, y tiene un espacio de 4 amot hasta llegar a un Bet Seataim. Vejen Beneká, y lo mismo pasa con un hueco en la tierra, ¿sí? Que tiene la superficie y la profundidad necesaria para convertirlo en un dominio privado. Vejen Beneká, Shu Amok Asara, que tiene una profundidad de 10 y tiene una superficie de 4 amot hasta llegar, perdón, una distancia de 4 amot hasta llegar a un Bet Seatai, o una kamá, que es una kamá, que turá veshibolot mekifototá, es decir, una parte de un campo donde hay espigas, ¿sí? Y se dejó una parte de espigas cosechadas que tienen las espigas tienen una altura de 10 tefajim. Y el espacio tiene 4x4, entonces es un dominio privado. Mealej et kula puede caminar por todo ese espacio. Behut salah al pai mamá, y fuera de ese espacio puede caminar hasta 2000 amot, es decir, el espacio del tejum. Vejitema, y si quiere venir a decir, ajana mías, sheasa mi tejilalekaj. Aquí también, ¿por qué? Porque estamos diciendo que desde un principio lo hizo así. Bish lama kama lejaye. El atel veneka mai y kalemema. Dice, yo puedo entender que una persona lo hizo así desde un principio, con la cama, es decir, con las espigas, porque las plantó, cortó y dejó un espacio. A priori él lo hizo así, pero un montículo de tierra o de piedras o
o un hueco en la tierra, ¿acaso podemos decir lo mismo que la persona a priori vino a construir ese lugar así, de esa manera? Ela, entonces vuelve la Gemara y dice, Ela, bim hitzot kule alma lo pligue. En realidad, en cuanto a las paredes, nadie está en discusión. De Javia Mejitza, que se considera una Mejitza, a pesar de que yo no la hice con la finalidad de que sea una Mejitza desde un principio, se considera una pared. Kipligue, ¿dónde está discutiendo? En el Leji. Abaye le tame, Abaye va según su opinión. De Amar, Leji Mishum Mejitza, Umejitza Hasuya, Meelea Javia Mejitza. Abaye dice, ¿para qué se pone el Leji? Para construir una pared. Es decir, para como se va a extender desde el Leji una pared imaginaria. Y eso me va a valer como una pared. Ahora, puesto que es una pared y una pared que está de por sí se considera pared y yo la puedo utilizar como pared, entonces el Leji también. Pero Raba, ¿cuál es el motivo del Leji para Raba? Letame va según su opinión, que dice, Leji Mishum Heker, ¿por qué se pone un Leji a la entrada del Mabol? Para que sea un lugar reconocible, que estoy pasando de un dominio a otro dominio. Y Avida Beyadaim, Havia Heker, y lo Avida y lo Habe Heker. Entonces, si yo ese Leji lo hice con mis propias manos, lo puse ahí, voy a reconocer que eso es un Leji. Pero si yo no lo hice, no se va a reconocer. No. Voy a ponerlo aquí para mi rey. Muy bien. Tashma, ven y escucha aquello que estudiamos en una vereita. Avne gader ayotzeot mina gader. Muvdalot. Zo mizo pachot mi shelosha en tzarich leji acher. Shelosha tzarich leji acher. Muy bien, tenemos una pared. Perdón, me he olvidado de bajar, pero la verdad es que con todo el problema técnico del sonido al principio me viene un poquito... ¿De qué estamos hablando ahora? De una pared. Vamos a ver aquí los ejemplos, los dibujos que no hemos visto hasta ahora. Este es el árbol cuyo follaje llega hasta el suelo. Si hay menos de 3 tefajim, todo el espacio de abajo se considera como un dominio privado y se puede transportar en él. Lo segundo que hablamos aquí fue de un tel, de un montículo, bien, que tiene 4 mod por 4 mod y una altura de 10, o de un neca, o de un orificio en la tierra, o esto es lo que dijimos de la cama, bien, las espigas y ahí está el espacio vacío. Muy bien, ahora estamos aquí en este caso. Tenemos un muro que no está acabado de manera regular. Es decir, hay un ladrillo que sale, otro ladrillo que entra. Bien, si entre los ladrillos hay menos de 3 tefajim, yo lo puedo considerar como un leji. ¿Por qué? Porque le aplico la ley de la bud. Entonces, al haber menos de 3 tefajim, queda como una superficie totalmente unida. Pero si hay 3 tefajim o más, entonces, entonces yo no lo puedo considerar como un muro y entonces no es leji. ¿Sí? Y necesitaría traer un leji, otro leji. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esa persona cuando construyó así el muro no lo hizo para hacer un leji con él. Lo hizo por otro motivo. Pero a pesar de ello, yo lo puedo considerar como un leji. Entonces dice, Hanami, Shebenaan mi tejilalekaj. Entonces dice, no, ¿por qué está permitido que eso sea un leji? Porque en realidad sí que se construyó a priori con esa finalidad de que sea un leji. Entonces dice, Yahib Shita, si es así, es evidente. Entonces, ¿qué novedad me trae la Mishnah? Dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Le mesar viñana hu de avida. Que en realidad esos ladrillos están así, ¿por qué? Porque están hechos así para que, si yo quiero extender mi construcción, es decir, sabemos que si el muro estuviese totalmente recto, yo para pegar un muro o continuar o extender el muro, no podría hacerlo. Pero una vez que tengo los ladrillos puestos de esa manera, me va a permitir venir y construir incrustando los ladrillos en ese espacio y creando un nuevo muro, continuando el muro que ya estaba. Entonces yo podría haber pensado que cuando la gente lo va a ver así, va a decir, ¿por qué lo hizo así? ¿Lo hizo para un leji? No, lo hizo porque después va a seguir construyendo. Kamash Malan, que no sospechamos sobre eso, y entonces se permite, se lo considera como un leji. Tashma, así se enseñó en una vereita. De Tane, de Vigilla, así enseñó Rabijilla, Kotel, Shetzido, Ejad, Kanus, Mejaveró, Ben Shenira mi Bajuz, Veshabem mi Bifnim, Ben Shenira mi Bifnim, Veshabem mi Bajuz, Nidom Mishum Lech.
Bien, esto volvemos a aquello que ya estudiamos, sobre un muro que tiene un diferente grosor por dentro que por fuera. Eso ya es otra cosa. Bien, es decir, que ya sea que por dentro se nota el saliente o el entrante y por fuera no se ve, o por fuera se ve el saliente o el entrante y por dentro no se ve, en ambos casos es considerado como un leje. A Hanami, aquí también, ¿cuál sería entonces? Es decir, que yo hice hacia el muro, no lo hice para hacer un leji desde un principio. Pues, ¿cuál sería aquí la situación? Shasao mi tejila lekaj, que en realidad lo hice a priori así. Yahi, Maika Mashmalan. Entonces, si es así, ¿qué es lo que me vienes a enseñar? Haka Mashmalan es lo que venimos a aprender de aquí, que un leji, ni re, mi bajuch, beshabe mi bifnim, ni don que leji, como vimos en la discusión en las páginas anteriores, que un leji que se ve desde fuera como tal, pero no se nota desde dentro, se considera como un leji. Tashma, ven y escucha la siguiente enseñanza. De Rab, Habayati, Behau, Maboa. Ya Rab estaba sentado en ese Maboy. Habayati, Rab, Huna, Kame. Y estaba sentado ante él, Rabuna. Amarle, Shamae, le dijo a su servidor, Rab, le dijo, Zil, Aite, Li, Kuza, de Maya. Ve y traeme un vaso de agua. ¿Sí? Un poco de agua. Entonces fue, ¿sí? Y fue a traerle agua. Adeata, Nafal Lejaya. El tiempo que tardó en ir y volver, se cayó el leji que había. Ahve le vide. Entonces vino Rab y le empezó a hacer señales a su servidor de que no viniese más, no le trajese el agua, porque en el leji, en el maboya no podía transportar. ¿Sí? Cam aduchte. Y entonces ahí se paró ahí donde estaba. Amarle Rabuna, le dijo Rabuna Rab, lo sabarle mar, dismoj, adikla. ¿Acaso usted, señor, maestro, no se apoya en la palmera que tenemos aquí a la entrada del maboy? Que eso podría bien ser un leji. Amar, dijo Rab, dame Jaime Rabanán que mándelo parash inshe shamata. Dice, hay estos sabios que parece como que nunca se les ha explicado nada. ¿Sí? Mi Samignan Ale, ¿acaso desde antes de Shabbat, perdón, mi Samignan Ale Medmol, ¿acaso desde ayer lo determinamos que esto iba a ser un leji? Entonces dice, viene a revisar estas palabras, la Gemara, y a tratar de aprender de las palabras una conclusión y dice, Tama, de los Samignan, dice, ¿por qué no permitió continuar transportando en el Maboy? Porque no lo habían determinado desde ayer. Pero si lo hubiesen determinado desde ayer, entonces sí podría haber seguido transportando. Eso es lo que está diciendo Rab. Dice, ¿acaso lo determinamos ayer que esto iba a ser leji? Entonces, únicamente porque no lo determinamos, pero si lo hubiésemos determinado, sí. Entonces dice, de los amignan, has amignan, hebe leji. Entonces, si lo hubiésemos determinado, sería un leji. ¿Sí? Entonces, aparentemente la halajá está haciendo no como Raba. Entonces, pregunta la Gemara, lema, abaye berraba, bedelosa mirnan ale pligue. Es decir, vamos a decir así, que Rabuna piensa en autorizar esa palmera y que Abaye y Raba están discutiendo sobre el hecho de que no fue determinado desde ayer que eso iba a ser un pligue. Que Abaye lo permite y Raba lo invalida. Pero Rabuna sabar Abaye y Rabuna piensa como Abaye. Abalha, Samihnan, pero si hubiésemos dicho que sí, que se hubiese determinado Ale Habaleji, entonces habría sido un leji válido. ¿Sí? Si decimos así, entonces tenemos una pregunta, ¿sí? De Abaye sobre Rab, de por qué no vino a validar la palmera. Entonces la Gemara rechaza y dice, los alcadatas, no vengas a pensar así. Hahu barca de Haba be bar Habu. De Habu pligue be Abaye Berraba kule shan shanaihu. En realidad, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que aquí tenemos una discusión entre Abaye y Raba. Y sabemos, así es una de las reglas generales que tenemos en el estudio de la Gemara, que siempre que hay una discusión entre Abaye y Raba, la halajá es como Raba, salvo en 6 lugares. Esos 6 lugares están marcados por el Rashet Bot, ¿sí? Alab Me'arash. ¿Sí? Entonces, cada letra viene a representar un caso. Entonces, tratan de intentar entender aquí que el alame de Alab, a lo mejor estamos diciendo que es el leji. Y dice, no, ese no es el caso en el cual estaba discutiendo Abaye y Raba y que la halajá finalmente se fija como Abaye. El caso en el cual es así, es un caso en el cual había un balcón a la entrada del Maboy. Y ese balcón estaba sujeto por un leji, por un palo, perdón.
¿sí? Un soporte, bien, que sostenía el balcón. Entonces, dice que toda su vida estuvieron discutiendo a Valle y Raba si ese soporte, ese poste que sujetaba el balcón a la entrada de ese Maboy, se podía considerar como un leji o como no. Ahora, fijaos que hay una cuestión aquí interesante. Dice, si estuvieron discutiendo toda su vida, ¿qué quiere decir? Dice que el problema aquí no es si yo lo determiné desde antes de Shabbat o no lo determiné desde antes de Shabbat. ¿Por qué? Porque si únicamente el problema es si yo lo nombré leji antes de Shabbat, esa discusión solamente hubiese ocurrido una vez. Es decir, el primer Shabbat discuten sobre ello, al siguiente Shabbat se determina desde antes de Shabbat que es un leji y punto. Pero si dice que discutieron toda su vida, ¿qué quiere decir? Que el problema entre Abaye y Raba, ¿cuál es? Si desde el principio, cuando yo puse ese poste, lo determiné que si iba a poder ser un leji para mi baboy o no. Entonces ahí es donde está la discusión entre Abaye y Raba. Muy bien, con esto llegamos a la siguiente Mishnah y nos dice así la Mishnah. Vamos a ver, perdón que vaya un poquito rápido, pero se nos echa el tiempo encima para la clase de los dilemas de la Torah. Dice la Mishnah, Bakol o Simle Hayayim. Es decir, con cualquier cosa se puede hacer un leji. Afilo bedabash y hayim, incluso con un ser vivo. Rabbi Meir o ser, Rabbi Meir prohíbe. Umetame mishun golel. ¿Sí? Y viene a impurificar algo que está vivo por el hecho de estar sobre una tumba, es decir, como si lo pusiesen como tapadera de una tumba. Bien, y así pasamos a la siguiente página y sigue y dice Rabbi Meir metaher. Rabbi Meir en realidad lo permite. Rabbi Yossi lo prohíbe, Rabbi Meir lo prohíbe, lo permite. Vekotvin alav gitim nashim, y dice también sobre un ser vivo se puede escribir el get de una mujer, es decir, el acta de divorcio. Bien, por ejemplo, estarían diciendo que yo puedo escribir sobre el cuerno de un toro el acta de divorcio y mandarle el toro a la mujer. ¿Sí? Rabbi Yossi Galilí posel y Rabbi Yossi Galilí no está de acuerdo y lo invalida. Muy bien, ¿qué nos dice la Gemara? Nos dice la Gemara Tania. Rabbi Meir Omer, dijo Rabbi Meir, Kol Labashi Yesh Bo Ruach Hayim, Enosimoto, Lodofen Lesuka Velolech y Lamaboy. Todo aquello que es un ser viviente no se lo puede utilizar para hacer una pared de una suká, ni para hacer un poste de un maboy, un leji. Lo pasim, la beerot, ni tampoco esos pasim, esas esquinas del pozo, que habíamos hablado de ello. Velo golel la caver, ni tampoco una tapadera de una tumba. Mishum Rabbi Yossi Galilí Amru, af en kodmin alav gite nashim. Y Rabbi Yossi Galilí añadió, en su nombre añadieron que tampoco se puede escribir un get para una mujer en ello. Maitama de Rabbi Yossi Galilí. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi Galilí? Que no se puede escribir un get sobre algo que tiene vida. Responde la Gemara de Tania, pues fue enseñado. El versículo dice así, Bekatabla Sefer Keritut. Es decir, le escribirá para ella un libro, un Sefer. Sefer tiene la concepción de que es algo que está escrito en pergamino. En Liela Sefer, es decir, Megilat Klaf. Menaim le Rabot Koldabar. ¿De dónde yo sé que puedo utilizar cualquier otra cosa? Talmud Lomar, Bekatabla. Es decir, le escribirá. Es decir, todo aquel lugar donde yo pueda escribir. Imken, Matalmud Lomar Sefer. Entonces, ¿qué es lo que me viene a enseñar la palabra Sefer? Viene a decirte, más Sefer Dabar Shem Bo Ruach Hayim, Venogel, Vea Afkol Dabar Shem Bo Ruach Hayim, Venogel. Es decir, el hecho de que dice Sefer, yo aprendo que igual que el Sefer, esa Megilá, ese pergamino, es algo que no tiene vida y que no se come, entonces tampoco cualquier cosa que tenga cualquier cosa que no tenga vida y que no se coma, entonces también está permitido para escribir en él un get. Ahora, esta es la opinión de Rabbi Yossi, de Rabbanán y los sabios. Miketiv, ¿cómo se arregla? Dice, Miketiv, ¿acaso está escrito? Va Sefer, es decir, que le escribirá Bekatabla Keritut en el libro, ¿sí? Que ahí entendemos que hay que escribirlo específicamente en ese pergamino. ¿Aló? ¿Acaso no está escrito Bekatabla Sefer, que le escribirá un Sefer? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lisfirot de Barim be alma judeata. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir Sefer? Que Sefer también viene de Sipur, es decir, el relato. Es decir, lo que le va a escribir es el relato. Tal persona conoció a tal persona, se casó con ella y después se van a divorciar. Eso es el relato, eso es lo que tiene que escribirla.
Y entonces pregunta la Gemara, Berrabanán, hay bekatabla. ¿Qué quiere decir entonces para los sabios? Y le escribirá para ella. ¿Sí? Maidarashbe, ¿cómo lo explican? Y te responde la Gemara, Haumi baile. ¿Sí? Esto es lo que van a decir. Bichtiva mitgareshet, vena mitgareshet de kesef. Es decir, este versículo, esta parte del versículo que dice de katabla le escribirá a ella, viene a enseñarnos que únicamente el get se puede hacer escribiendo y no a través de darle un valor económico, como se hace, por ejemplo, para casarse. Es decir, no puede venir una persona con una moneda y decir, Hare Gitech, este es tu get. ¿No? Tiene que ser algo que esté escrito, como, no es como los Kiddushin. Entonces. Muy bien, Sarkadata, Jamina, yo podría haber pensado, y Yetzia le Havaya, más Havaya Bekesef, a Yetzia Bekesef, Kamash Malan. Es decir, yo podría haber pensado que, puesto que la Torah junta el momento del casamiento con el momento del divorcio, yo podría haber pensado que igual que el casamiento se puede hacer a través de la entrega de un objeto, entonces también la salida también se puede hacer de esa manera. Kamash Malan, por eso venimos a aprender que no es así. Rabbi Yosef Galilí y Rabbi Yosef Galilí, Haisvara, es decir, que de dónde él aprende entonces que no se la puede hacer el divorcio con dinero. Menale, ¿de dónde lo sabe él? Nafkale mi sefer keritut. Lo aprende de la palabra keritut. ¿Sí? Keritut es un tipo de desconexión. Es decir, sefer corta, venda barajer corta. Es decir, aquello que ese libro, ese sefer, es lo que desconecta la unión del hombre con la mujer y no otra cosa, es decir, no dinero u otra cosa. Rabanán. Y los sabios. Hay Sefer Keritut, mi baile. Entonces, ¿cómo ellos explican el hecho que se ha escrito Sefer Keritut? ¿Sí? Viene a enseñarte, le dabar, hakoret, beno le bená. Es decir, esa Keritut viene a decir, es algo que viene a desconectar entre él y ella. ¿Sí? Velich de Tania. Y esto es como aquello que se enseñó. Aquella persona que dice a su mujer, Arezde gitech al menachelo tishti yain. Es decir, he aquí tu get, tu acta de divorcio, a condición de que no bebas vino. O este es tu divorcio, a condición de que no vayas a casa de tu padre. ¿Sí? Leolam, nunca. Es de queritud. Ahí no hay desconexión. ¿Por qué? Porque es algo que nunca va a dejar de estar conectado. Porque eh, eh, es decir, no vayas nunca a casa de tu padre. Es algo que entonces no toma consistencia y entonces no se considera un acta de divorcio válida. Bien, porque no llega a haber desconexión. Pero si le dice, he aquí tu get, ¿sí? A condición de que no vayas a casa de tu padre, durante 30 días. Ares de queritud. Ahí sí que hay una queritud. ¿Por qué? Porque sabemos que al cabo de un mes va a haber esa desconexión. Rabiosa Galilei, Nafkale, mi caret keritut. Lo aprende del concepto de caret keritut, que podía haber escrito Sefer Karet, y la Torah vino a añadir y dijo keritut, ¿sí? Para enseñarnos también esta ley. Verabanan caret keritut, lo dashe. Y los sabios, el hecho de que ponga keritut en lugar de caret, dice eso, ellos no lo interpretan, no es necesario para ellos interpretar. Muy bien, llegamos a la siguiente Mishnah. Esta ha sido corta, ¿eh? Y nos dice así, Shayara, una caravana, Shehantá, que vino a acampar Bebiká en un valle, Bekifua que le Behemá, y pusieron alrededor de ella los utensilios de los animales, es decir, la carga de los animales. Metaltenim Betoja, se puede desplazar en ese espacio. Ubilbad, Sheye Gader Gaboa, Azarate Fajim, a condición de que hayan hecho con ello un, una altura de 10 tefajim, Veloyo Pirzot y Eterot a la viñeta. Perdón, y que no haya brechas sobre aquello que está construido, es decir, que no haya brechas de más de 10 amot. Ahora, Kol Pirzá, que es el amot, toda brecha que tiene 10 amot,
menos de 10 amot, muteres mi pene, shei, que peta. Está permitido transportar, ¿por qué? Porque se considera como una puerta. Pero, y el termical, pero si tiene más de 10 amot, azur, está prohibido. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Gemara. La Gemara nos dice lo siguiente. Idma, así fue dicho. Rafpapa Amar, dijo Rafpapa, mutar está permitido, perdón, Idmar, Parutz Kaomed. Es decir, si tengo tanto espacio, como dijimos, vacío como espacio ocupado en un muro, ¿verdad? ¿Os acordáis que lo habíamos visto eso en cuanto a un patio? Parutz Kaomed. Rafpapa dice que está permitido transportar dentro de ello. Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, Amar Asur. Rabuna dijo Rabbi Yoshua, dijo que está prohibido. La Gemara viene a explicar. Dice Rafpapa, Amar Mutar. ¿Por qué dijo Rafpapa que está permitido? Aji, Ikmere Rahaman ale Moshe. Dice, porque así es como le enseñó esta alhaja a Moshe. Es decir, esto es una alhaja de Moshe Misinai. ¿Cómo se lo enseñó? Lotifrots Ruba. Es decir, no hagas brechas en la mayoría del muro. Es decir, que si hay una mayoría de brecha que de muro construido, no es válido. Si hay una mayoría de muro que de brecha, es válido. ¿Sí? Pero si está a partes iguales, imperuzar la vegetzia, que sería también válido. Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, que dijo que estaba prohibido, Agmere Rahamana le Moshe. Así es como se le enseñó a Kadosh Baruj Hu a Moshe esta laja. Gedor Ruba, es decir, construye un muro en la mayoría de la pared. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si la brecha está a mitad, es decir, mitad brecha y mitad construido, está prohibido transportar porque no se llegó a la mayoría de construido. Pregunta de Gemara, se enseñó en nuestra Mishnah, velo yiyu peratzot y eterot a la binyan, que no haya más partes con brecha más que lo construido. ¿Sí? Deberíamos apuntar ahí. Entonces en el caso, si hay perutzot, si son la misma cantidad de espacio construido que no construido, estaría permitido. ¿Sí? Responde la Gemara y dice, lo tema, hay binyan que binyan mutar ela ema, in binyan yater a la peritzamuta. Si esto no fue dicho, ¿sí? Sobre lo construido, sino que fue dicho sobre el edificio en sí, que es más la construcción entera. ¿Sí? Ahí es donde estaría permitido. Pregunta de Gemara, Abal, que binyan mai, azur, y agilitne lo yu perotzot que binyan. Dice, pero espérate, si fuese como lo construido, ¿cuál sería la ley? Que estaría prohibido. Si es así, entonces debería haber enseñado la Mishnah, lo yu pirzot que binyan, ¿sí? Que no haya brechas, tantas brechas como la parte construida. ¿Cómo concluye la Gemara? Dice, Kashi, efectivamente, esto nos presenta una dificultad, ¿sí? Para este punto de vista. Pregunta la Gemara y dice, Tashma, ven y escucha, Hamekare, sukato beshipudin, o be'arukot, a mitad, im yesh rebach benehem, keshera. Una persona que viene a hacer el techo de su suká con vigas, ¿sí? Perdón, es decir, poner el techo, mecaré, hace el techo de la suká con shipudim, es decir, con palos de metal o con las vigas de una cama, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el problema de esto? Que son kelim, son utensilios que tienen un uso y por lo tanto reciben impureza y estarían prohibidos para utilizarlos como sejá en sí. Entonces, responde, dice, pregunta, explica la Gemara y dice, Ajabe Mayaskin, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Que Shinichnas de Yotze, es decir, cuando el shipud, cuando este palo de metal, ¿sí? El espacio que hay entre ellos, ¿sí? Yo lo puedo retirar en todo momento y volver a poner. ¿Sí? Y entonces yo puedo apretar. Perdón, pregunta la Gemara y dice, pero espérate, puede ser que yo ponga muchos palos así, entonces me va a estar apretando y no voy a poder sacar. Dice Amar Rab Ami Bema Adis. Es decir, es una cantidad, ¿sí? Que yo voy a calcular de manera exacta
la distancia que hay entre un shipud y otro shipud, para que de esa manera yo pueda en todo momento sacar esos shipud. Rabamar, Imayun etunim, Arev, notno sheti, sheti notno arev. Y Raba dice otra cosa, dice, si los shipudim están puestos de manera vertical, yo voy a poner por encima el sejaj de manera horizontal, y si están puestos de manera horizontal, yo voy a poner el sejaj de manera vertical. De esta manera siempre voy a tener más sejaj que los shipudim o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el espacio mismo del shipud por encima también está siendo ocupado por el sejaj, por el techo válido de la suká. Bien, ahora la respuesta y la continuación de esto lo vamos a tener mañana en nuestro estudio. ¿Sí? Gracias por conectaros, perdón por los problemas técnicos del comienzo. Y Bezrat Hashem, que tengamos Jodesh Tov Umeborach, Besorot Tovot, Pizku Veimtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.